Amén. Vamos a continuar y retomar nuestra serie que hemos estado tratando este último semestre del año 2021. Lo vamos a retomar. Tuvimos algunos temas individuales. ¿Cómo se llama la serie? Él es Dios. Muy bien. Esa es la serie que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes. Hemos hablado acerca de los atributos de Dios en profundidad. Hemos hablado de la Trinidad. Hablamos también varios temas acerca de eso. Y hoy día vamos a comenzar a hablar acerca de Jesús. ¿Ok? Jesús. Ese es el tema. Y vamos a estar probablemente algunas semanas, tal vez 4 o 5 domingos, hablando acerca de este tema que es Jesús. Entonces, si usted quiere poner ahí un título, Él es Dios, es el nombre de la serie, y el tema es Jesús, parte 1. Y aquí yo voy a iniciar con una pregunta. ¿Cómo es Jesús plenamente Dios? Ya dijimos que el Hijo es Dios. ¿Cómo es plenamente hombre y sin embargo una sola persona? ¿Ok? Entonces, a través de esta enseñanza vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo. ¿Sabe usted que es importante que podamos también saber y conocer el aspecto humano de nuestro Señor? Luego vamos a también a interiorizarnos acerca de su deidad, de Jesús como Dios, para luego mostrar la deidad y la humanidad, que ambas están unidas en una sola persona, que en este caso es Cristo. Va a ser un poco, tal vez puede ser un poquito difícil para entenderlo en algún momento, pero nos va a ayudar a comprender algunos temas doctrinales profundos, importantes, que nosotros como Iglesia del Señor podamos entender. Entonces, nuestro punto número 1 en relación a este tema es la humanidad. Vamos a hablar hoy día acerca de su nacimiento virginal. ¿Se recuerda usted el Evangelio? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, algo demasiado quizás absurdo. Es absurdo, ¿no? No, porque es bíblico. No, es algo que va en contra de todas las leyes naturales, ¿verdad? Usted tiene que pensar también que probablemente esta situación, si se hubiese dado hoy día en este contexto, es difícil que pudiese ser aceptado, ¿verdad? Hasta el día de hoy la gente se mofa acerca de eso, ¿verdad? Incluso hacen chistes, que yo espero que usted no lo haga, y si lo hace, trate de no hacerlo, en relación a quedé embarazada, y algunos dicen, bueno, ¿y de quién, verdad? Del Espíritu Santo, dicen algunos, ¿verdad? Aludiendo a alguna broma que la verdad que es de bastante mal gusto. Usted no participe de ello, ¿verdad? Pero hoy día vamos a hablar acerca del nacimiento virginal de Jesús y algunos puntos más. La Biblia es muy clara en enseñar que Jesús fue concebido en el vientre de su madre, que es... ¿Quién es la madre de Jesús? María, dice así, lo menciona en la Biblia. Y esto se produce mediante una obra milagrosa, ¿sí? Milagrosa por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una intervención, en este caso, del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, ¿Jesús tenía un padre en esta tierra? ¿Ah? ¿José? Sí, José hizo su función de padre, pero no de engendrar. ¿Ok? Usted, yo creo que eso lo tiene bastante claro. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y nos vamos a quedar ahí en Mateo capítulo 1. Vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿usted entiende eso? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto sería terrible, ¿no? Hoy día en el contexto. ¿Te imaginas tú? ¿Cómo estarías tú frente a una situación como esa? Hay que ponerse en ese lugar. Para José seguramente no fue algo fácil. Para María tampoco lo fue, ¿verdad? Quizás cuántas cosas pasaron en su cabeza. Vamos a avanzar al versículo 20 de este mismo capítulo en Mateo 1:20, y dice así: y pensando él en esto, él sería acá José, pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños
y le dijo, ¿por qué pensaba José en esto? Porque no le calzaba, no estaba entendiendo. Probablemente estaba pensando también en la sociedad de aquel entonces, ¿verdad? Hoy día la sociedad es mucho más liberal, pero piensa usted en el contexto en el cual Jesucristo nace, ya venía complicado desde el principio. Entonces dice que José, pensando en esta situación, he aquí un ángel del Señor, un mensajero del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, o sea, no tengas miedo, no haya temor en tu corazón de recibir a María, tu mujer. María era la mujer de José. Porque, y aquí dice, es subrayado, lo si usted quiere, dice, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué es lo que había en ella? Era Jesús, ¿verdad? El niño, el bebé, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pregunta, ¿Jesús fue engendrado? Aquí lo dice claramente. ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Hubo algo sobrenatural en el desarrollo de Jesús posterior a ser engendrado? ¿O habrá sido un niño común y corriente? Bueno, no era un niño común y corriente, ¿verdad? Ya sabemos el episodio con Juan, ¿verdad? Lo que sucede ahí. Pero ese niño, ese bebé, ese niño creció en el vientre de su madre como lo hizo cualquier niño. O sea, en estos tiempos María habría tenido que tomar, por ejemplo, ácido fólico, ¿verdad? Y todas esas cosas que toman hoy día las mujeres, ¿verdad? Para fortalecer el bebé. Habría tenido que hacerse ecografías, exactamente igual. Y probablemente habría ido a una clínica a tener ese bebé o a un hospital. Completamente normal, si lo llevamos al tiempo de hoy. Entonces, acá Jesús, ¿verdad? Está engendrado en este contexto y es necesario que un ángel se presente delante de José porque en su mente normal, ¿verdad? Estaban pasando preguntas que son normales, ¿verdad? ¿Se da cuenta que sentido común? Vamos a avanzar ahora al versículo 24, primera de Mateo, iba a decir. Mateo capítulo 1, 24, ahí sí. Dice, y despertando José del sueño, recuerde que el ángel se le revela a través del sueño. Ahora veamos lo que pasó con José, porque José tenía dos cosas que podía hacer. Una era creerle al ángel y obedecer, o rebelarse y dejar a María. De hecho, la ley, la tradición de aquel tiempo, le daba el derecho para poder hacer ello, ¿verdad? Pero acá dice el versículo 24 y el 25, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? Obedeció. ¿Y qué hizo? El resultado fue que recibió a su mujer. Seguramente cuando María le dio la noticia, quedó así, ¿verdad? Quedó pensando. Un shock en ese momento, ¿verdad? Pero dice que finalmente obedeció y recibe a su mujer. El 25 agrega un poco más de detalle, dice que no la conoció hasta el día que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Ahí está el nombre. Hoy hay mucha discusión en relación a que si era el nombre Jesús, que no se escribe así, y hay gente que dedica su tiempo, ¿verdad?, para hacer ese tipo de enseñanza, o una serie quizás, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros no nos vamos a detener en ello. Dios mira nuestro corazón y Dios sabe perfectamente al Dios que le adoramos. Si usted pronuncia mal incluso el nombre de Jesús, porque a lo mejor tiene un problema en su pronunciación, fíjese que Dios va a entender perfectamente a quién usted le está adorando, ¿o no? Porque Dios mira el corazón. Entonces, finalmente acá dice que pusieron su nombre por Jesús. Este mismo relato lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Los niños estuvieron leyendo durante el mes de diciembre el Evangelio de Lucas y este mismo relato está ahí, en donde nos enseña cuál fue la reacción ahora de María al enterarse de la noticia. Para ello vamos a ir a Lucas capítulo 1, en el versículo 34 y 35. Aquí en estos versículos de Lucas vamos a ver nosotros la reacción de María. Ya vimos lo que pasó con José. Ahora vamos a ver la reacción de María. Dice así, entonces María dijo al ángel,
Muchas gracias, ángel, qué buena noticia. Eso dice, ¿no? No, no, no. Lo tenemos ahí. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque el ángel estaba anunciando que ella tendría un hijo y todo lo demás, ¿verdad? Y ella estaba pensando que ya se le venía el matrimonio, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Esto tiene una representación. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿quién era el santo ser? Jesús, ¿verdad? Dice que vendría el Espíritu Santo sobre María y el santo ser, o sea, no era cualquier ser, será llamado Hijo de Dios. O sea, aquí vemos todo el resumen de cómo fue este episodio de engendrar al Hijo de Dios, a Jesús, el primogénito, el unigénito, en el vientre de María. ¿Cómo fue eso? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces estos textos por sí solos son suficientes para entender entonces que hay un nacimiento virginal. ¿Usted entiende el concepto virginal? Y en este caso es aplicativo a Jesús. Sin embargo, existen implicaciones que son doctrinales, que son muy importantes que nosotros podamos estudiar en relación a este punto. No solamente quedémonos que María no había tenido hijos ni había conocido a José. Tenemos que ir un poquito más allá para entender cuál es la razón por la cual Jesús nace de manera virginal. ¿Ok? ¿Se lo ha preguntado alguna vez usted o no? ¿O no le ha llamado la atención? No es que sea malo que no le llame la atención, ¿eh? Porque significa que tenemos fe, ¿verdad? No cuestionamos lo que la palabra está ahí, pero es importante que podamos tener también estas respuestas, ¿verdad? Porque en algún momento alguien le podría preguntar, tenemos que tener un fundamento sólido en cuanto a nuestra doctrina. Entonces, para poder comprender estos puntos, este punto del nacimiento de Jesús virginal, lo vamos a aprender por lo menos en 3 puntos, ¿ok? El primer punto es que demuestra que la salvación solo puede venir del Señor. Este nacimiento virginal va a demostrarnos que la salvación de Dios solo puede venir del Señor. Ese es nuestro primer punto. Si Jesús hubiese sido concebido por un hombre y una mujer, eso es algo malo, ¿no? Es algo natural, está bien, ¿verdad? Pero si Jesús hubiese sido concebido por un hombre y una mujer, esto demostraría, en cierto modo, un esfuerzo humano en que viniera el Salvador. ¿Se entiende, no? Voy a repetirlo. Si Jesús hubiese nacido de un hombre y una mujer, estaríamos diciendo que el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el ungido, fue necesario el esfuerzo de un hombre y una mujer para traerlo a este lugar. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje cuando dice, este es el Cordero de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo? Jesús, se refería a Jesús. Jesús, o sea, Dios pone ahora el Cordero para el sacrificio en la cruz. Pero si hubiese sido que Jesús era hijo de María y José, en cierta manera, esta figura del Cordero de Dios podría ser incluso un poco cuestionada. Y no estoy diciendo que el matrimonio sea algo sucio. Estoy diciendo con la figura doctrinal que nosotros debemos entender. Todo apunta al sacrificio del Señor, al cumplimiento de las promesas. Sin embargo, el concepto del nacimiento virginal demuestra que solo Dios podía intervenir milagrosamente para que fuera engendrado el Hijo, en este caso Jesús. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Estos son temas que tenemos que estudiarlos, hermanos, así que yo los animo a que vamos un poquito más allá, ¿verdad? Gálatas 4, versículo 4. Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo acá? El Padre envía a su Hijo. Su Hijo es Jesús. Dice acá, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? La que nosotros conocemos a través del Pentateuco, lo que gobernaba en los tiempos de Jesús, en este caso al pueblo judío. El versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, Jesús nace bajo la ley, pero él lo que hace es redimir a los que no tenían salvación y estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? El pueblo judío es el pueblo escogido, ¿sí? Nosotros somos el pueblo adquirido. También nos escogió el Señor, si lo queremos ver de esa forma. Pero nosotros somos el pueblo adquirido al precio de sangre. Entonces dice acá el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Jesús nos da la posibilidad de ser llamados ahora hijos de Dios. Podemos dejar de ser creación. ¿Cuántos de ustedes fueron creados por Dios? ¿Sí? ¿Sabía usted que un violador, un ladrón, un asesino también fue creado por Dios? ¿O no? Claro que sí, pues. Todos los seres humanos en esta tierra, todo desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, ha sido creado por voluntad de Dios. El poder de Dios ha actuado de manera sobrenatural, ¿verdad? Y la bendición de Dios en cuanto a engendrar hijos ha estado manifiesta en ese lugar. ¿Sí o no? Ok. Ahora la pregunta es, ¿todos los hombres son hijos de Dios? La respuesta es no. Solamente podemos ser hijos de Dios por medio de Jesús. ¿Ok? Gálatas, este mismo pasaje, la traducción al lenguaje actual, dice así, Gálatas 4:4. Dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. El versículo 5 dice, Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. La salvación, hermanos, jamás puede venir de un esfuerzo humano. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8, no lo busque porque usted lo conoce, es muy enfático en decir que la salvación es por medio de la fe y no por obras. Porque no existe ningún esfuerzo humano, por muy buen intencionado que usted pueda tener, que permita que nosotros podamos obtener un porcentaje mínimo de salvación. Todo es por medio de la fe. Entonces la salvación jamás puede venir de un esfuerzo humano. Esa es la razón por la cual el nacimiento de Jesús se hace de manera virginal, en el primer punto que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ok. Ahora, el nacimiento virginal, como segundo punto, hizo posible la unión de plena deidad, o sea, la característica de Dios, de Jesús como Dios, y plena humanidad, porque era 100% hombre, pero en una sola persona. Si Jesús no hubiese sido engendrado como un ser humano, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que hay una intervención por parte de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pero si no hubiese nacido de esa forma, no podríamos decir nosotros que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Tendríamos un problema ahí, ¿verdad? Sería algo así como un ser extraterrestre que apareció en medio nuestro. Entonces, este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo como hombre a este mundo en rescate de todos nosotros. ¿Cuál fue el medio que Dios lo envía? ¿Cómo llega Jesús a la tierra? ¿Ah? ¿Cómo? Yo no le escucho, la mascarilla y el eco. A través de un niño, a través de María. Como un nacimiento como cualquier otro. Ese fue el medio en que Jesús llegó a la tierra. ¿Verdad? No cayó como Terminator. ¿Se acuerdan de Terminator que cae de un planeta ya grande? No.
En este caso, Jesús es engendrado y nace como un niño. Juan 3:16, un pasaje que usted conoce perfectamente, ¿verdad? Deberíamos todos los cristianos conocerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A su Hijo cuánto? Unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay que entender el concepto de Hijo unigénito. Jesús, ¿sabe usted que es el unigénito Hijo de Dios? ¿Usted es unigénito Hijo de Dios o no? ¿Mm? ¿El primogénito? ¿Sabe por qué Jesús es el unigénito Hijo de Dios? ¿Mm? Porque ha sido el único que fue engendrado directamente por el Padre, en este caso el Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Hijo unigénito. Dios unigénito significa único, ¿verdad? No hay otro como Jesús. No existe. Y no va a existir tampoco otro personaje en la historia de la humanidad que va a tener esas características, que va a llegar de esa forma a esta tierra. Jesús es el unigénito. Dios pudo enviar a Jesús en forma humana, perfectamente haciéndolo aparecer en esta tierra sin ninguna historia hacia atrás, y lo hace aparecer en medio de la humanidad. ¿Podría haberlo hecho, no? Sin duda que sí. ¿Le costaba algo a Dios? Nada, ¿verdad? Esto habría sido muy fácil para Dios. Hoy día hay muchos ángeles acá en la tierra. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía usted eso, no? A lo mejor usted ha tenido en algún momento algún encuentro con un ser angelical. Y usted dice, no, pastor, porque nunca he visto las plumas, nunca le veía así como el aureola, la luz, esas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que es posible que los cristianos podamos tener experiencias con ángeles? ¿O no? ¿Qué cree usted? ¿Qué me dice? Es que usted está pensando a lo mejor en estas experiencias sobrenaturales y claro, yo no la voy a cuestionar, pero fíjese que, bueno, si usted escucha una serie del pastor Chuy que habla acerca de los ángeles, ¿verdad? De Dios, usted se va a dar cuenta de que en realidad la manifestación puede ser mucho más sencilla de lo que nosotros podemos entender o imaginarnos, ¿verdad? Seres de carne y hueso, ¿verdad? Ángeles que toman una forma humana para poder ayudarnos, ¿verdad? Ministrarnos, pues son seres que van en servicio del pueblo de Dios, para librarnos, para ayudarnos, para darnos algún mensaje, ¿verdad? Pero cuidado con eso, porque por ahí algunos también se confundieron, ¿verdad? Si no, pregúntele a los mormones. Los mormones eran los que se le apareció el ángel, ¿no? Entonces, para Dios hubiese sido muy simple hacer aparecer a Jesús en medio de la tierra, en el escenario que existía en los tiempos en que Jesús nace, ¿verdad? Estamos hablando tal vez el año -4, ¿verdad? -3, -4. ¿Está bien eso, no? O el año 0. Lo que pasa es que hay una diferencia ahí probablemente de calendario. Se dice que puede haber sido el año 3 o 4, ¿verdad? Antes de Cristo nació Cristo, ¿verdad? Pero es por un tema de calendarios. Entonces pudo haber aparecido en ese escenario en donde había una agitación política y religiosa tremenda. Era un caos en aquel tiempo en Israel. Era un problema porque la administración en el templo era un chiste, ¿verdad? Estaba todo el sacerdocio corrompido prácticamente, habían existido persecuciones, ya habían existido influencia de los griegos, los romanos, ¿verdad? Era todo un caos, ¿verdad? Y los templos prácticamente estaban sin ministración, ¿verdad? El pueblo estaba pasando por un tiempo de silencio de parte de Dios y los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, todos ellos eran el chiste de la sociedad, ¿verdad? Y ya la fe de las personas estaba un poquito complicada, los tiempos de Jesús. Y en medio de eso, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios pudo haber hecho aparecer en ese momento a Jesús con cuerpo de un adulto ya, ¿verdad? Y haberlo hecho ministrar. ¿Pudo haberlo hecho así?
sin duda que sí. Por eso tocaba el caso también de los ángeles, ¿ok? Ahora, no es para que usted le ande orando a los ángeles, ni ande teniendo como una relación con los ángeles, ¿verdad? Porque la gente, incluso los cristianos, ¿verdad? Se le corre la teja, digo yo. Los que están en otros países escuchando esto y no entienden, decimos, le faltan palos para el puente. Se le van las ovejitas, ¿verdad? Para el cerro. O sea, tiene un problema, ¿verdad? La persona ahí, en su mente, ¿verdad? Y se empiezan a imaginar cosas. Y andan ángeles de Dios, están ahí. ¿Ah? Y hacen sus shows, ¿verdad? Que eso en vez de ayudarle al evangelio, en realidad lo único que hace es asustar a la gente, ¿verdad? La gente no quiere andar viendo ángeles de partida, ¿verdad? Entonces cuidado con esas cosas, hermanos. Eh, entonces decíamos que pudo ser muy fácil Dios enviando ángeles a esta tierra, ¿verdad? Dios enviando a Jesús, perdón, en forma humana. Pero de ser así, de haber sido así en la venida de Jesús a esta tierra, no a través de un bebé, nos resultaría muy difícil comprender y aceptar al Jesús 100% humano, como nosotros. Jesús era como tú y como yo, ¿o no? ¿Sufrió Jesús en la cruz o no? Es que hay gente que piensa que como que fue una actuación. Jesús dijo, voy a poner cara de dolor, pero como soy Dios, por dentro en realidad me anestesio. ¡Plip! ¿Verdad? Y todas esas cosas que Jesús vivió en su ministerio público, hay gente que dice que eso no era cierto. O algunos se convencen de que fue así, pero en realidad no. Pero Jesús fue un ser humano 100% igual que tú y yo. ¿Cuántos de ustedes son 100% humanos? ¿Hay alguien que no? El Mateo. El Mateo está clarísimo que es 100% humano, ¿verdad? Muy bien, Mateo. Entonces, de no ser así, para usted habría sido muy difícil, ¿verdad? Fíjese que los políticos hoy día intentan mostrarse así como usted y como yo. Ese es como su enganche, ¿no? Vivimos hace poquito las campañas políticas, ¿verdad? Salen ellos así como entre medio del pueblo, como si todos los domingos ellos van a la cancha de fútbol, ¿verdad? Como que ellos sacan la basura, ¿verdad? Sale la otra haciendo pan amasado, ¿verdad? Así y tratan de mostrar esa imagen, ¿o no? ¿Sabe usted por qué? Porque al mostrarte que tu artista, tu político, el famoso, es como tú, te hace, en cierta manera, aceptarlo de mejor forma. ¿Por qué estoy diciendo esto? No porque Jesús haya usado una estrategia, es porque si Jesús no hubiese sido 100% humano, para nosotros también hubiese sido hoy día un problema en relación a esta doctrina de que Jesús también fue hombre. Cuando decimos que Jesús es hombre, inmediatamente viene a la mente, ¿qué cosa? La tentación. ¿Fue tentado Jesús? Sí, la Biblia lo dice. ¿Pecó Jesús? Vamos a verlo también ahora acá. Si se considera esta teoría, estaríamos entonces llevando a Jesús a nacer bajo nuestra condición pecaminosa y sería un simple humano. Si Jesús hubiese tenido un hombre, o sea, un padre y una madre, en el sentido biológico, ¿verdad? Hoy día existen muchos falsos mesías que tienen estas características. Por lo tanto, podemos decir que su nacimiento virginal hizo posible esta unión de su humanidad junto con su deidad. Tenemos a un Jesús 100% Dios, 100% humano. ¿Ok? La Biblia nos enseña, además, que Jesús creció como un niño normal de su época. ¿Hacía travesuras Jesús? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús estaba ahí en los rincones puro así como orando, ¿verdad? Mientras los niños jugaban y hacían cosas, Jesús estaba así como... ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice a usted su sentido común? ¿Le molesta a usted cuando ve a un niño que no actúa como niño? ¿No? me responde el Luquitas. Fíjese que una de las cosas que a mí más me molestó, de las cosas que andan dando por internet, es el niño predicador. ¿Lo ha visto? Que me molesta ver a ese niño, ¿verdad?
y que predica como si fuera un adulto, ¿verdad? ¿Lo ha visto, no? Bueno, a mí, a lo mejor a usted no le molesta, pero a mí me molesta, ¿verdad? Porque yo creo que los niños tienen que estar haciendo cosas de niños, ¿verdad? Y el niñito lo hacía bastante bien, predicaba mejor que todos nosotros, ¿verdad? Pero yo decía, y bueno, pasó el tiempo y el niño predicador creció. Y no le voy a contar su desenlace, pero no es lo que lo que a lo mejor usted piensa, ¿verdad? Entonces, Jesús creció como un niño común y corriente, ¿verdad? Vamos a ver este tercer punto y habla que el nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo, pero sin el pecado original. Yo recién les preguntaba, ¿pecó Jesús? La respuesta era no, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos, usted y yo, hemos heredado de nuestro primer padre. ¿Quién es nuestro primer padre? Si lo vemos genéticamente, por decirlo así. Adán, ¿verdad? Hemos heredado de él la culpa legal. Había una culpa, ¿verdad? Por eso el Señor cuando muere en la cruz anula, ¿verdad? ¿Qué cosa anuló el Señor? El decreto que había. El decreto no es un cuestionamiento, es algo que ya está dicho. Hágase, ¿verdad? De esta forma. Y el Señor lo que hace en la cruz es anular el acta, ¿verdad? Del decreto que había en contra de nosotros. Lea Colosenses, ahí lo habla y lo cantamos también acá, ¿verdad? Entonces, desde Adán nosotros teníamos una culpa legal. Legal en el sentido que había una responsabilidad sobre nosotros, ¿verdad? Y a la vez tenemos una naturaleza moral corrupta, lo que se conoce como la inmoralidad, ¿verdad? Algunos de ustedes ya tienen ese tema resuelto, ¿no? Es una lucha que tenemos constantemente, ¿verdad? En relación a lo moral, hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 3, en el versículo 23, un texto que usted también conoce, dice, por cuanto todos pecaron, hay una razón ahí que se explica en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo ser humano nace condenado. Si un niño muere, se va ¿a dónde? A la presencia de Dios, ¿verdad? Pero usted dice, pero ¿cómo si está condenado? Bueno, que ahí también aplican otros puntos que son importantes y hemos estudiado, ¿verdad? Hay muchas denominaciones cristianas que enseñan que los hijos que mueren sin haber recibido al Señor, por decirlo así, se van al infierno, o que no fueron bautizados en el catolicismo también, ¿verdad? Quedan ahí como en un intermedio, ¿verdad? En una sala de espera. Pero cuando un niño muere, ese niño es inocente. La Biblia dice, y Jesús dijo, que el reino de los cielos es de los, ¿de quién? De los buenos, de los grandes, de los sabios, de los niños. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. Y el Señor nos dijo que fuéramos como niños, ¿verdad? Entonces, hay un trasfondo ahí, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Quién se los impide? Jesús. Le aseguro que si Jesús aparece en un estadio lleno de niños y Jesús dice, vengan a mí, los niños no se queda ni uno en su puesto. Todos van, ¿verdad? ¿Quién se los impide? El papá, la mamá, ¿verdad? Cuando no lo traes a la iglesia, cuando no le enseñas la palabra, cuando le das un mal testimonio, tú le estás impidiendo a tu hijo que venga las cosas del Señor. Yo me alegro que trajo a la pequeñita, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. No, se me olvidó su nombre. No, de la leo, hermano Fernando. Eh, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y ahí están con mi esposa, ¿verdad? Están recibiendo una enseñanza, ¿verdad? Mi esposa está a tirar el piso. Todos saltando. No, pero están aprendiendo del Señor. Esa es una forma nada más, ¿verdad? Entonces, traiga a sus hijos, hermanos. Yo sé que de repente les meten ruido, ¿verdad? Reclaman. No importa, hermano, resista, ¿verdad? Resista. Ahí, resista nomás, ¿verdad? La aprieta, sí. En algún momento ya no se mueve. Prepárate, dice, ¿verdad?
Veo 5 niños sobre ti. Pero traiga a sus hijos, ¿verdad? No se complique, no se complique. Es mejor que vengan, ¿verdad? Y que estén aquí. Porque un día ellos van a crecer y, mire, usted no se da ni cuenta, pero ellos están escuchando. Yo tenía la Moncita chiquitita de 3 años, ¿verdad? En todas partes andaba la Moncita con nosotros. Ahí está la Moncita, y nos mira de nuevo, Moncita. Y un día la Moncita nos sorprendió porque se sabía todas las alabanzas de la iglesia, pero todas. Y yo las empecé a grabar, ¿verdad? Y yo decía, pero qué increíble, porque nunca le enseñamos, ¿verdad? Sabía textos bíblicos, cosas, pero ella no hablaba. Y estaba ahí, ¿verdad? Esa palabra. Entonces, siempre la palabra queda sembrada. En cambio, si usted le pone todo el día reggaetón a sus hijos, le pone cosas en la tele, ¿qué se le va a sembrar en el corazón? Todo eso, ¿verdad? Y su hijito va a estar ahí después cantando, muévelo, muévelo. No sé, cualquier cosa. Yo soy antiguo, así que no me pida reggaetones nuevos. Bueno, entonces es importante, queridos hermanos, que podamos entender esto, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que Jesús no tuviese entonces un padre humano deja la descendencia de Adán parcialmente interrumpida en lo biológico. Jesús no hereda la culpa legal que le correspondía a Adán, y a todos nosotros, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la culpa no estaba sobre Jesús. O también, ¿qué creen ustedes? Una pregunta ahí en suspenso, ¿verdad? Bueno, Jesús no hereda esta culpa legal de Adán, ni tampoco su naturaleza moral, ¿verdad? Que es corrupta. Jesús no pecó jamás, pero pastor, ¿cómo puede usted asegurar semejante cosa si usted no estuvo en los tiempos de Jesús? Claro que no, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Hay varios pasajes, ¿verdad? Solamente les voy a leer uno en la traducción al lenguaje actual de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, esta es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21 dice que Cristo nunca pecó. La traducción al lenguaje actual lo deja así, sin duda. ¿Pecó alguna vez Cristo? No, ¿verdad? ¿Cómo lo saben ustedes? Ahí está, ¿verdad? Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Nunca pecó, pero en la cruz tuvo que cargar todos los pecados nuestros, pero no eran de él, ¿eh? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te alejas, verdad, en este momento? Estaba el Señor cargando todos nuestros pecados y la santidad de Dios no es compatible con eso, ¿verdad? Entonces dice que Cristo, Jesús, el ungido, nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. O sea, Él paga la deuda que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, si tú eres culpable de un homicidio, y vamos a suponer que la ley lo permitiera de esta forma, y que alguien viene y se va a la cárcel en nombre tuyo, y cumple la condena que te correspondía, ¿crees tú que te podrían cargar nuevamente esa condena a ti? ¿Sí o no? O sea, hoy día las leyes tal vez te podrían condenarte igual, pero hay gente que se por ejemplo, la esposa atropelló a una persona y la esposa tiene que ir a la cárcel. Y el esposo se hace pasar por ese hecho, ¿verdad? ¿Y quién va a la cárcel? El esposo. Bueno, ahí hay una mentira de por medio, ¿verdad? No quiero que usted piense que Dios nos miente, pero yo lo que quiero decir es que la culpa, que el castigo que merecíamos, lo pagó Jesús en la cruz por nosotros. Entonces nadie puede decir que el precio no ha sido pagado. De hecho, está la frase muy conocida, consumado
es, todo está hecho. Y Jesús muere en la cruz. Listo. No hay más condenación para el que cree, ¿ah? Para el que cree. No es para todos, ¿verdad? Es para el que cree. Ahí está la salvación. Por eso, hermanos, yo les animo a que sirvamos al Señor con alegría, ¿verdad? Hagámoslo con contentamiento en el corazón. Hágalo con agradecimiento, ¿verdad? Que no sea nunca, servir al Señor nunca sea una carga. Es difícil el camino del Señor, sin duda que sí, ¿verdad? Pero siempre hágalo con alegría, porque el Señor pagó todo lo que nos correspondía a nosotros pagar. Y Dios está dispuesto incluso a perdonarnos, porque Dios sabe que le vamos a faltar. Tal vez saliendo de acá, vamos a pecar. Y el Señor ya nos perdonó. Tremendo, ¿verdad? Yo no sé si alguien podría hacer eso. Bueno, en relación a la transmisión del pecado desde Adán, ya estamos claros ¿qué pasó? Ya estamos claros lo que pasó, ¿verdad? Queda cortado ahí por medio de Jesús. No hay transmisión del pecado. La pregunta es, ¿qué pasó con quién? Con Adán estamos claros. Con José estamos claros, ¿verdad? Pero Jesús, el bebé, engendrado por el Espíritu Santo, ¿qué habrá pasado con María? ¿Qué pasó con la transmisión del pecado de María en Jesús? ¿Se lo ha preguntado eso, no? Puede ser una pregunta válida, ¿verdad? Si no se lo preguntó, no se lo cuestionó y usted tiene fe, bien, hermano, no hay problema. Pero es una pregunta que es válida, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pecado de parte de María? La Iglesia Católica responde a esto asegurando que María no tenía pecado. Así lo enseñan, ¿eh? Y le dicen, ¿saben qué, hermanos católicos? Nuestra madre, María, que está ahí, ¿verdad? Nunca tuvo pecado. ¿Qué creen ustedes? ¿Será tan así? Nunca tuvo pecado, por eso Dios la escogió. Bendita eres, ¿verdad? Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ¿verdad? No tuvo pecado, por eso es santa, por eso dice Santa María. Esa es la respuesta del catolicismo en relación a María. Sin embargo, esta afirmación, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene un sustento bíblico? ¿Por qué no? Carece de un sustento bíblico. La Biblia afirma que todos los hombres y mujeres estamos en condición de pecadores delante de Dios y María no fue la excepción. ¿O sí? Sin duda que probablemente María de repente la superó el estrés, ¿verdad? Del travieso Jesús. Realmente tenía problemas, imagínense, no era fácil ser María, ¿o sí? No era fácil ser la madre de Jesús, la madre eternal de Jesús. Jesús era un personaje, si lo llamamos así, un poco, ¿cómo podemos decirlo? Tal vez estaría ahí como tendencia, ¿verdad? En las redes sociales, Jesús, ¿verdad? Jesús dijo tal cosa a los fariseos. Jesús habló con la samaritana. Jesús a la mujer adúltera le dijo esto, ¿verdad? Habría sido en nuestros tiempos un personaje tal vez polémico, ¿o no? Los comunistas dicen que Jesús fue el primer comunista. Yo lo único que le digo es que primero el comunismo está muy lejos de todo eso, y Jesús no tenía por el contrario, Jesús no quería nada con los temas políticos, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, el Señor no estaba acá para venir a hacer reinos terrenales, ¿verdad? Pero lo único que le puedo decir es que María tenía pecado, tuvo pecado en su vida.
¿Y dónde está María ahora? ¿Mm? Probablemente en el cielo, ¿verdad? Sus obras dicen que fue una mujer temerosa del Señor, ¿verdad? Porque ahora hay otro concepto dentro de los cristianos y es odiar a María, ¿verdad? Burlarse de María. Pero eso no hay que, es absurdo, ¿verdad? Si María fue una mujer que yo creo que nos, va a estar mucho más arriba que todos nosotros, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento, por eso el Señor la escogió, si no fue porque así. No es que el Señor tiró una piedra y como que le cayó a María y dijo, ya, te tocó a ti, ¿verdad? No, no, no. Fue por su testimonio, por su corazón, por su temor de Dios, ¿verdad? Bendita eres entre todas las mujeres. Entonces, la Iglesia Católica ha respondido que María no tenía pecado, ¿verdad? Y esta afirmación, como les digo, carece de un sustento bíblico, porque la Biblia confirma que todos los hombres y mujeres estamos en condición de pecador. Una mejor respuesta es decir que la obra milagrosa del Espíritu Santo en María debió prevenir el pecado, ¿verdad? Cubrió al Señor, ¿verdad? Porque fue un momento glorioso. Vamos a leerlo en la Biblia, Lucas capítulo 1, 35. Voy a leerlo en la versión Reina Valera y la versión traducción al lenguaje actual. Dice, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, o sea, era un ser, no cualquier ser, era un santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Acá hay toda una manifestación sobrenatural, ¿verdad? ¿Usted cree que en medio de eso había pecado? ¿Había posibilidad de transmisión de alguna forma de pecado? El mismo texto en la traducción al lenguaje actual dice que el ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti y el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios. Eso significa santo. ¿Ustedes son santos o no? ¿Cuántos santos hay acá? Todos somos santos, sí, todos somos santos. Porque nos hemos apartado para el Señor, ¿verdad? Tenemos un proceso de santificación, ¿verdad? Hay un proceso que usted está viviendo de santificación en donde usted cada día, me imagino así, ¿no? Cada día estamos renunciando a esas debilidades, esos pecados, ¿verdad? Ya renunció, ¿no? ¿Le quedan algunos? Probablemente, ¿verdad? Pero todos somos santos. Pero acá es algo mayor en el Señor porque en Él no hay pecado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este punto hemos hablado y hemos aprendido acerca de la humanidad de Cristo. ¿Sí? Punto uno era la humanidad de Cristo y vimos lo trascendente que es el nacimiento virginal del Señor para nosotros. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Ok? Estamos hablando de que en esta serie que Él es Dios, estamos hablando de Jesús y de su aspecto humano. Punto número 2, son 20 puntos, no se preocupen. Punto número 2, vamos a hablar acerca de las debilidades y limitaciones humanas de Jesús. ¿Tuvo limitaciones Jesús humanas? ¿Corporales? ¿Carnales? ¿Tuvo limitaciones o no? Una buena pregunta. Siempre, mire, cuando usted lea la Biblia, usted para poder tener una buena hermenéutica parta por el sentido común. Parta por eso. Y déjese guiar por el sentido común. En serio. Va a ser la regla número 1 es la hermenéutica no va a ser la Biblia su propio intérprete. Vamos a decir sentido común, ¿verdad? Aplique el sentido común. Jesús tenía un cuerpo humano. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Una vez más, la Biblia es muy clara en enseñar que Jesús tenía un cuerpo humano igual al nuestro, ¿o no? ¿Era el cuerpo igual al nuestro, no? ¿Sí? Era igual. Exactamente igual. Nació como todos los bebés que nacen en este planeta. Creció como crece cualquier niño. Yo he visto en Mateo que creció, está grande, ¿verdad?
y fue normal, ¿verdad? No un día para otro el Mateo ya creció. Fue creciendo de a poquitito, ¿verdad? Creció como un niño común y corriente. Lucas capítulo 2, 40 y Lucas 2, 52, vamos a leer. Lucas 2, 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese que tuvo que el Señor llenarse de crecer, fortalecerse y llenarse de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento. O sea, ¿creen ustedes que Jesús tuvo que estudiar la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice a ustedes el sentido común? Sí, pues, ¿verdad? ¿Tendrá que haber aprendido a leer? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues, hermano. O a escribir, el idioma, la cultura. Tal vez tenía su comida preferida, probablemente, ¿verdad? Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios también significa que él, ante la sociedad, la gente reconocía algo, ¿verdad? Hoy día dicen como que tiene ángel esa persona, ¿verdad? Como que algo tiene, ¿verdad? Pero Jesús creció, se fortaleció, ¿verdad? Como un niño común y corriente. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y adivinen qué, en estatura, pues, hermano. Y su gracia para con Dios y los hombres. O sea, tuvo un desarrollo normal. ¿O no? Sin duda que sí. Jesús también tuvo cansancio físico, tal como todos nosotros, ¿o no? ¿Cuántos tienen cansancio físico? Parece que el primer día del año fuera el peor, ¿verdad? El peor del mundo. Cuando uno debería partir con más ánimo, ¿verdad? Pero bueno, yo les quiero contar que Jesús tuvo cansancio físico, tal como todos nosotros. Juan capítulo 4, versículo 6, dice así, hay un contexto ahí que usted lo puede leer después, dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Por qué se sentó Jesús? Esto tiene una tremenda enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque estaba cansado. ¿Se cansó Jesús o no? Se cansó y tuvo que descansar. ¿Sabe por qué tuvo que descansar? ¿Qué nos demuestra eso? Que tenía un cuerpo humano. No sé qué dijiste, Titi, pero que no te alcancé a escuchar acá. Eso dijiste, ¿no? Bueno, tenía un cuerpo humano, por lo tanto se tenía que recuperar. ¿Le ha pasado alguna vez eso, no? Usted no se cansa. Ya, entonces dice acá que y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Bien, ¿se cansó Jesús? Sí. ¿Tuvo sed Jesús? ¿Qué creen ustedes? Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, el contexto aquí en la cruz, para que la escritura se cumpliese, dice acá, tengo sed. ¿Sí? Ok. ¿Ustedes creen que Jesús tomaba agua? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el agua es saludable, es natural y la necesitamos, ¿verdad? Hay que tomar harta agua. Por lo menos 2,5 litros, ¿verdad? Todos los días. Los más grandecitos, un poquito más. También Jesús tuvo hambre. Tal vez usted tiene hambre ahora, ¿verdad? No tomó desayuno, se vino apurado. Bueno, le quiero decir que Jesús también le pasó lo mismo. Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Mateo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es sentido común, ¿verdad? ¿Quién no tiene hambre, verdad? Usted ayuna, algunos vigilan de día y ayunan de noche. Igual tienen hambre, ¿verdad? Igual tienen sueño.
¿Entendió eso, no? ¿O está muy dormido hoy día para entenderlo? Bueno, Jesús tuvo hambre. En algunas oportunidades Jesús tuvo debilidad física, dados estos largos periodos de ayuno. Porque ¿no crean ustedes que Jesús terminaba así los 40 días de ayuno de Jesús? Jesús salía así como, así como tirando poderes así. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice a ustedes el sentido común? Yo por ahí he visto gente que ha intentado hacer esto y ha terminado mal, ¿verdad? Mire, antes de ayunar, si usted quiere ayunar, hágalo, hemos enseñado acerca de esto, pero antes de ayunar, mejor hay otras cosas que están antes del ayuno, ¿verdad? Que el ayuno sea como una culminación de algo espiritual, pero hay cosas que tenemos que tratar antes de ponernos a puro ayunar. Porque para ayunar hay dietas hoy día que son de ayuno, ¿verdad? Cualquiera, hasta la que sale bailando en la tele, ¿verdad? Ayuna, ¿verdad? Eso es dejar de comer nada más, pero hay un tema espiritual. Pero a lo que voy es que Jesús, en algunas oportunidades, en medio de este contexto de sus ayunos, ¿verdad? En el desierto tuvo debilidad física. Esto es más que una fatiga, más que cuando me pasa que me baja el azúcar, ¿verdad? Más que eso, ¿verdad? Y en oportunidades incluso algunos ángeles acudieron a él. ¿Para qué creen ustedes? Para ayudarlo. ¿Cómo lo podrían haber ayudado esos ángeles? ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice el sentido común? ¿Ah? Pero pura agua, hermano. Bueno, Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, porque recuerde que estaba tentándole, y he aquí vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Bueno, finalmente la manifestación de sus limitaciones se manifestaron en el cuerpo de Jesús cuando éste muere en la cruz. ¿Sí? Su cuerpo débil, humano, muere en la cruz, ¿o no? ¿Cómo muere el cuerpo de Jesús en la cruz? ¿Fortalecido? Así como, ahora voy a morir, consumado, ah. Y murió así como, ¿qué le dice el sentido común? ¿Qué le dice la anatomía? La biología, que murió debilitado en su cuerpo, a la última gota de sangre. Lucas capítulo 23, 46. Aquí nos muestra que el cuerpo humano de Jesús ya no resistió y murió. ¿Usted ha visto los superhéroes que les disparan, le tiran bomba y cosas? Vicente me mostraba el otro día a King Kong, ¿verdad? En una película, algo así. Y le disparaban, le tiraban cosas, cohetes y cosas, y el mono seguía y sin ningún problema, ¿verdad? Eso demuestra que había un poder sobrenatural sobre esa animación, ¿verdad? Como los superhéroes, qué sé yo. Pero Jesús tenía un cuerpo que era 100% humano. Por lo tanto, lo lógico que después de una tremenda tortura debía morir, ¿o no? Y gracias al Señor, ¿verdad? Eso nos dio vida. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto le hace con pocas fuerzas, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa expirar? Murió. Cuando Jesús resucita, ¿cómo lo hace? Con un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo humano, o era un cuerpo así como de fantasma. Cuerpo glorificado, ¿verdad? Que es un cuerpo humano perfecto, ¿verdad? Con otras características más. Es un cuerpo que ya no está sujeto a muerte, ¿sí? Un cuerpo glorificado, como fuimos creados originalmente. No es un cuerpo que está sujeto a la debilidad,
no es un cuerpo que está sujeto a enfermedades. Cuando usted y yo, hermanos, experimentemos, espero de todo corazón que sea el año 2022, el arrebatamiento de la iglesia, usted lo quiere, ¿no? ¿O usted quiere un año más? No, queremos que venga el Señor, ¿verdad? Porque lo amamos. Pero cuando usted y yo experimentemos el arrebatamiento, el Señor, en su sentido común, ¿verdad? Que conoce todo, el Señor dijo, mire, 2000 años atrás, que íbamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los que son más, los que les gusta un poquito más la ciencia? Mire, ¿qué pasaría si usted ha viajado en avión? Los que han viajado en avión saben que es una cabina presurizada, ¿verdad? Y aún así se nos tapan los oídos, ¿verdad? Y usted come el chicle y la cosa para la goma de mascar, para los de otros países. Saludo a un hermano de Perú, ¿ah? Que Luis Ángel, que está ahí enviándome saludos, querido hermano. Entonces, la goma de mascar, ¿verdad? Para poder destaparme los oídos. Y eso que es una cabina que está presurizada, con una presión para que nosotros no explotemos, ¿verdad? Si usted sube un paquete de papas fritas al avión, ¿sabe lo que le pasa al paquete de papas fritas? Se convierte en cabrita, ¿no? ¿Verdad? Se infla el paquete de papas fritas y queda así, ¿verdad? Por eso a la gente se le hinchan los pies en el avión, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si en el arrebatamiento no tuviéramos un cuerpo glorificado, verdad? Y sonó la final trompeta, y resucitaron y nosotros y explotamos en el aire, ¿verdad? Y hasta ahí llegó el arrebatamiento, ¿o no? Puede sonar chistoso, pero sería como un final trágico, ¿verdad? Pero en realidad tenemos un cuerpo que es glorificado para poder soportar la presión, para poder soportar todo eso, que vamos, porque usted cree que el Señor nos va a llevar aquí un poquito a la nube de más arriba. No, hermanos, tenemos que ser trasladados, primero que todo, soportar la presencia de Dios, ¿verdad? Partiendo por eso. Y tenemos que ser trasladados a un lugar donde nuestro cuerpo, este cuerpo, no va a resistir. Otra buena noticia es que al momento de tener nuestro cuerpo glorificado, usted que tenía una enfermedad, se le fue. Esta guatita se nos fue, ¿verdad? Estómago en otros países. Barriga, ¿verdad? Porque no va a existir, ¿verdad? Estas enfermedades que tenemos hoy día, ¿verdad? Así que hay esperanzas, hermanos. Entonces, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús resucita, lo hace con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, que ya no está sujeto, dijimos, a la muerte, a la debilidad, a las enfermedades. En reiteradas oportunidades, Jesús intenta mostrarle a sus discípulos que tenía un cuerpo humano. Después de la resurrección, les dice, tengo un cuerpo humano glorificado, pero es un cuerpo humano. Lucas capítulo 24, 39. Muy bien, hermana Afrodita. Jesús les dice, mirad, miren con sus ojos. ¿Qué cosa? ¿Usted puede ver lo espiritual o no? Mire, si usted viera lo espiritual que sucede acá, estaría arrodillado en este momento puro adorando a Dios, ¿verdad? De ver las cosas espirituales. Pero Jesús le dice a sus discípulos, mirad. ¿Mirad qué? ¿Lo espiritual? Lo tangible. Y acá dice, mirad mis manos y mis pies. ¿Humanos o no humanos? Humanos, ¿verdad? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, esto es lógico, ¿verdad? Pero ellos estaban asustados, porque había muerto, había también un sentido común ahí. Palpad. ¿Qué significa palpad? Tocar. Y ved, sentidos, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y el Señor ahí tenía carne y hueso, ¿no? ¿Sí o no? Como veis, dice, que yo tengo. Ah, usted está leyendo el final. Se me olvida que me proyectan los textos ahora. Me echan a perder los finales. Yo decía que aplicados que están los hermanos, ¿verdad? Entonces Jesús resucita con un cuerpo humano glorificado. Después de su resurrección,
A Jesús le dan de comer o no, ¿habrá comido el Señor o no? Vamos a leer Lucas 24:42. Bueno, hay un contexto, usted léala, dice que ellos le dieron un pedazo de pescado asado. Qué rico, ¿verdad? ¿Quién como Jesús? Bien, queda claro, ¿verdad? Es para que podamos ir respondiendo algunas preguntas. Jesús asciende ahora a los cielos. ¿Cómo lo hace? ¿Se transforma en un espíritu? Mejor hagamos otra pregunta. ¿Cómo vuelve Jesús? ¿Vuelve un espíritu? ¿Vuelve con un cuerpo glorificado? ¿Vuelve con una imagen de humano? ¿Vuelve como un ser como un espíritu, como Dios? ¿Cómo será? Piénselo usted cómo lo describe la Biblia. Viene en un caballo blanco, ¿verdad? ¿Ah? Se le van a ver en sus manos las mismas características que tenía, ¿verdad? Así como se fue, volverá. ¿Se entiende, no? Vamos entonces entendiendo un poquito. Mire, son conceptos que a lo mejor usted y yo puede ser que hasta lo sabíamos. Pero es importante entenderlo ahora con la Biblia, ¿verdad? Para poder despejar también algunos conceptos, porque tenemos que llegar ahora a la deidad de Jesús. Hoy día no se preocupe. Ah, claro. Ahí la condición, la característica, el contexto en el que viene, ya no es como un cordero, sino que viene como un rey, como el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Ese es nuestro Señor Jesús. Entonces, Jesús asciende a los cielos con un cuerpo humano glorificado. ¿Ok? Jesús tenía una mente humana, ¿o no? Claro que sí. Leímos anteriormente el pasaje de Lucas 2:52, en donde se nos enseña que Jesús crecía en sabiduría. ¿Ve? Ahí estaba la respuesta. Esto nos habla entonces de un proceso de aprendizaje. Jesús no nació hablando, ¿verdad? En la Biblia nos dice que estaba el niño en el pesebre y que el niño le dijo, ¿qué hacen aquí ustedes, verdad? Adórenme, ¿no? El niño estaba ahí como bebé, ¿verdad? Y María lo tuvo que tomar, darle un poquito de leche, ¿verdad? Sacarle los gases, los chanchitos, decimos en Chile, ¿verdad? Se hizo ahí en el pesebre Jesús, ¿verdad? Lo mudaron como cualquier niño, ¿o no? Seguramente María estaba ahí con el niño. Nosotros lo vemos, si usted tiene la imagen como del pesebre, así como que María estaba atrás del niño así. Jesús estaba atrás y el niño ahí sentadito así como, ¿verdad? Y los reyes magos se acercaron, ¿verdad? Yo nunca he visto una mamá así con su niño recién nacido. Está ahí con el coche, ¿verdad? Ahí con la guagua acá. Entonces seguramente llegaron los magos y María estaba ahí con el bebé, ¿verdad? Mírenlo así, pero rápido, antes que no metan bulla, ¿verdad? Pasen los regalos y listo, ya. Porque el bebé era un niño común y corriente en ese momento, ¿verdad? Su condición, ¿verdad? Pero tenía una misión, ¿sí? Entonces tenemos que ir entendiendo un poquito esto. Jesús tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, a ser obediente a sus papás, ¿o no? Sin duda que sí. ¿Era obediente a Dios? Sin duda. Hebreos 5:8 dice así, Hebreos 5:8. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió. De nuevo, retrocedamos. Aunque Jesús era el hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Usted y yo sabemos que tenemos que obedecer a Dios, ¿o no? Pero cuando nosotros lo hacemos tangible, ahí estamos aplicando realmente ese conocimiento, lo estamos poniendo por práctica. Ahí está esta frase bíblica que dice que por sus obras los conoceréis. Entonces acá Jesús por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. ¿Ok? Jesús tuvo una mente humana como la nuestra y esto se ve reflejado en el siguiente pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13,
32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Quién sabe? Nadie. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni... ¿Quién? ¿Cómo no va a saber Jesús? Ni el Hijo de Dios, sino el Padre. Jesús, dinos cuándo vas a venir. ¿Qué cree usted? Hay conceptos que están ahí, ¿verdad? Pero ahí está la voluntad. Jesús lo que yo le puedo decir es que Jesús es un hijo obediente. Cuando llegue el día y la hora, no los tiempos, el día y la hora, el Hijo obedecerá al Padre y vendrá en rescate de todos nosotros. Y ahí, con cuerpo glorificado, nos vamos para arriba. Jesús tenía un alma humana, con emociones. En el alma están las emociones, ¿o no? Poco antes de su crucifixión, ahí en Juan capítulo 12, 27, Jesús dijo, así, vamos a leer Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Si quiere ahí subraya esa palabra turbada, en Juan 12, 27. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Creo que se centre en la palabra turbada. ¿Ok? Ahí déjela subrayada si usted quiere. También Jesús se conmovió cuando anuncia la traición de Judas. Se conmovió. No, para él no fue fácil. Dice Juan capítulo 13, un capítulo más adelante. Juan 13, 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Lo tiene que haber dicho así con dolor en el corazón. ¿Cuál es la palabra acá? Conmovió. ¿Cuál es la palabra en el versículo anterior? Turbada. Ambos pasajes anteriores, tanto la palabra turbada como la palabra conmovió, se traducen de un mismo vocablo griego que es la palabra tarazo, con doble S. Esta palabra a menudo se usa para referirse a una persona que estaba ansiosa. ¿Sí? ¿Habían emociones en Jesús? Claro que sí. Como usted y como yo. Temores, por decirlo de alguna forma. No era fácil enfrentar la muerte en la cruz con un cuerpo 100% humano. ¿O sí? No, hermanos. De hecho, hay un momento en que algunos dicen que Jesús lo que transpiró fue sangre, ¿verdad? Y eso es un proceso que se puede dar bajo mucho estrés, mucha presión, ¿verdad? Que los vasos sanguíneos pueden llegar, producto de la misma presión, no me recuerdo el proceso cómo se llama, pero puede llegar a salir por la piel, por los poros, ¿verdad? En Mateo 26, 38, ya estamos terminando, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. En el alma están las emociones. El alma de Jesús, en sus emociones, había tristeza. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Era un contexto ahí triste, ¿verdad? Los últimos días de Jesús en la tierra no eran días de celebración, hermanos. Era un momento de mucho dolor para sus discípulos. Imagínate. Era como un final triste, en cierta manera. Pensar todas las cosas que habían vivido con Jesús, las cosas buenas, las persecuciones, ¿verdad? Todo eso, y ya llegar a vivir un momento en donde estaban siendo perseguidos, había traición en medio de los mismos discípulos, ¿verdad? Y ellos sabían por palabra de Jesús y los profetas que Jesús debía morir cruelmente en una cruz. Por lo tanto, eran días terribles. No había tal vez ánimo de nada.
¿Usted ha ido alguna vez a la casa de una persona que está desahuciada, que está a punto de morir? No hay ánimo de nada, ¿verdad? Todo es tristeza, todo es melancolía, emociones, ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿verdad? En Mateo 26:38 dice entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, le dice a sus discípulos, y velad conmigo. Jesús manifestó entonces varias emociones durante su vida humana. Se maravilló con la fe del centurión. ¿Se recuerda usted? Dijo, wow, nunca he visto tal fe, le dijo al centurión. Cuando él le dice, di la palabra a Jesús, ¿verdad? Para que su siervo sanara. Lloró de aflicción cuando muere su amigo Lázaro. Y lloró, y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Oró también con un corazón lleno de emoción. Y este es el último pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ¿qué significa esto? Cuando vivía en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién era el que le podía librar de la muerte? El Padre. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué le parece? Hemos aprendido entonces en esta tarde ya un aspecto más de la vida de Jesús en su condición humana. Yo los quiero invitar para que el próximo domingo podamos continuar con esta enseñanza en relación a la humanidad del Señor, porque tenemos que ver también su deidad. Es muy importante que usted y yo podamos conocer a nuestro Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde, porque el Señor, esto demuestra aún más el amor de Cristo, ¿eh? Fíjense que entender que Jesús padeció todo lo que tuvo que vivir de manera humana nos lleva una vez más a los pies del Señor para darle gracias. Porque hubiese sido tal vez fácil hacerlo de una manera sobrenatural, pero el Señor lo hizo como un hombre más. Y murió por ti y murió por mí en esa cruz. Vamos a orar. Señor, ya solo nos queda darte gracias, Señor. Solo nos queda glorificarte, Señor, poder comprender la condición en la cual tú viniste a esta tierra, Señor, lo difícil que fue desde el principio y lo muy, muy difícil, Señor, que fue al final de tu ministerio en condición humana, Señor, nos lleva simplemente a agradecerte, Señor. Amado Dios, nos diste el ejemplo de cómo ser agradables ante el Padre con nuestro cuerpo humano. Señor, te glorificamos en esta mañana. Recibe toda alabanza, toda gloria, Señor. A veces somos tan débiles en cosas tan simples, Señor, pero hoy día tú nos animas por medio de tu ejemplo a seguir adelante en esta vida, Señor, a recobrar fuerzas por medio de la oración, por medio del servicio hacia ti, Señor, por estar siempre dispuestos a ser obedientes al Padre. En nombre de Jesús bendice esta iglesia, Señor, que hoy día iniciamos esta primera reunión de este año 2022. Señor, sin duda queremos ser más como tú y queremos partir aprendiendo, Señor, este lado humano en ti, Señor. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuántas palabras llenas de amor en tu corazón, Señor, para todas esas multitudes, esos discípulos que te seguían en los tiempos en que tú estuviste en esta tierra. Señor amado Dios, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, sigues estando a nuestro lado y amándonos, Señor. Amado Dios, hacemos este compromiso delante de ti para agradarte, para servirte, Señor, y comprometernos también a conocerte más por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están en este lugar, bendice a aquellos que están en sus casas, Señor, buscándote. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos como iglesia en todo lo que nos hemos propuesto. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan de otros países, Señor, junto a sus familias. Señor, bendíceles grandemente. Ayúdanos, Señor, en todo, que sea un buen año en ti. Comenzamos esto, Señor, en tu nombre y avanzamos como iglesia tuya. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre amado, por todo. Amén y amén.